Bienvenida, bienvenido a la Biblioteca Pública Provincial de Málaga. Estamos aquí reunidos para presentar un libro de Antonio Hurtado González y la presentación lo va a hacer Laura Lozano. El libro de Antonio se llama Historias de Málaga, Barrios, Trinidad y Perchel. Es un libro editado en el 2020. Bueno, pues os dejo con vuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Pues buenas tardes a todos, una vez más estamos aquí y esta vez estamos para presentar, como ha dicho Tonia, el libro de Antonio Hurtado González, Historias de Málaga, Barrios de la Trinidad y Perchel. Voy a hacer una breve reseña sobre Antonio, que nació en Málaga en el corralón número 42 de la calle Trinidad, en el año 1954. Estudió en el Colegio de San Vicente Ferrer y en el Ave María, y desde muy joven atendió el puesto de frutas en el mercado de Atarazanas en el que trabajaban sus padres. Más tarde atendió el puesto del Corte Inglés. Desde niño su ilusión era escribir y en el año 2013 publicó un libro de poesía titulado El Cenachero. En el año 2018 escribió su segundo libro, Andrés González Robles, de Buena Conducta, Desaparecido, Memoria Histórica de una familia víctima del franquismo, con Ediciones del Canal. Y hoy estamos aquí para hablar de su segundo libro, como hemos dicho, Historias de Málaga, Barrios, Trinidad y Perchel, que está siendo un éxito de publicación desde que salió, editado por Anáfora. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo quisiera saber cómo aparece en ti la inquietud de ser escritor. Bueno, la verdad que, no sé, de siempre, ya de niño, pues no es que escribiera, pero sí contaba cuentos, como otros sabían, y la verdad que me ha apasionado siempre lo que es la escritura. ¿Es autodidacta tu creación literaria o has recibido formación? No, formación no he recibido. Ninguna. Ha sido a base todo, como yo digo, de pulmón. De pulmón. Sí, a base de escribir y corregir, escribir y corregir. ¿Te ha gustado la lectura? Sí, bastante, sí, me gusta. Eso marca mucho Sí, a la hora de ponerte a escribir. ¿Cuál fue tu motivación a la hora de ponerte a escribir y qué dificultades te encontraste? Bueno, mi motivación, estos libros no los escribí para el lector, los escribí para mis hijas y mis nietos. Entonces habla un poquito más alto, por favor, con la mascarilla. Lo escribí para mis hijas y mis nietos, mis nietas en concreto. Y lo que quería era dejarle un legado. La verdad que esa fue mi motivación. Y escribí el de mi abuelo, pero es porque yo no sabía nada de ello y tenía esa carencia. Y no quería que le pasara lo que le pasaba a mí. Que supieran quién era el abuelo, dónde nació, quién era su abuelo, su madre. Sus raíces. Y sus raíces. Y esa fue la motivación. Tu profesión de cara al público, como hemos dicho hace un momento, en los puestos de fruta, sobre todo en el Corte Inglés y en Atarazanas, ¿qué le ha dado a tu oficio ese contacto con el público día a día? La verdad que mi oficio lo que me ha dado es el contacto de diario con los clientes, que me han aportado mucho. Uno me contaba su vida, el otro me contaba su alegría, sus penas. ¿Llegaste a tener esa complicidad con los clientes? Sí, es más, yo conocí a doña Rosa, la señora del alcalde de Málaga, don Francisco, entre ellos estas clientas. Un barrendero, que una bellísima, José, una bellísima persona, como yo le decía, un sabio de la vida. Por lo tanto eran clientes asiduos Sí, que veías. eran clientes asiduos que, claro, como fueron cerca de 40 años trabajando en el Corte Inglés, pues los conocí de novio, digamos, después de casar, en fin. Sí, un tiempo, por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, sus hijos, sus nietos. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de hacer un libro como Historias de Málaga? Pues como he dicho antes, la idea fue que era para dejarle un legado a mis hijos y mis nietos, para que conocieran Málaga en profundidad. O sea que la motivación
tanto del libro que escribiste de tu abuelo como este es la misma. Es la misma, la misma. Para que supieran de su familia, de dónde venimos, dónde vamos. Es que si no conocemos nuestras raíces, pues la verdad. Bueno, en este libro Historias de Málaga has ido más allá de tu familia. Sí, has ido a una serie de personas que están aquí reflejadas. Esto fue porque yo este libro, la primera parte la terminé en el 2011. Claro, yo compré unos cuantos libros y se los repartí a mis hijas, como he dicho antes, y a mi gente. Lo dejé y escribí en estos años, hasta el 2017 o 2018, escribí varios libros, varios cuentos, pero retomé otra vez el libro y como yo era el protagonista, claro, es que estaba escrita para mi gente, para mi casa, pues al retomarlo, pues pensé que estaba incompleto. Cogí, fui a las peñas, a las asociaciones, con el libro, el primero, para que vieran que esto iba en serio, y iba pidiendo... ¿Te refieres al borrador? Al borrador. Y iba pidiendo las historias reales, con nombre y apellido. Porque algunas personas pues me donaban su historia o me regalaban su historia, pero sin nombre y apellido, unos por fatiga, porque hay historias ahí que son... que es un sueño, que son preciosas, y sí. Hay otras historias que son un poco... Luego vamos a hablar de alguna de ellas. Para lograr tus propósitos, ¿cuáles han sido los elementos más atractivos para ti a la hora de construir una historia de historias? Pues los elementos, pues la gente, mi Málaga, eso es, para mí eso es lo esencial de mis libros. Que no le veo yo... Es algo vivo. Sí. Varias personas que lo han leído me han dicho que, aparte que le han gustado, me han dicho que el libro tiene alma. Alma. Que el libro derrama humanidad. Y es verdad. Cierto. Es que es un libro humano, es un libro real, no una novela. Exactamente. Porque una novela, hombre, el escritor se esfuerza, que es muy intrínseca. Por ejemplo, la suya, Laura, que es extraordinaria. Gracias. No, la verdad. Pues, ¿cómo se llama? Un Erasmus para Laura. Es un Erasmus para Laura, es que estoy con la cabeza, en fin. Pero son inventadas, o relacionadas a su vida. Pero eso no es lo mismo inventar que contar biográficamente una historia. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Que hay que ser fiel a la realidad. Claro, es que primero hay que tener mucho tacto con lo que se cuenta. En segundo, y bueno, así se puede enumerar muchísimas. Segundo, independientemente del tacto, hay que recrearla de una manera que estos señores o señoras tienen que aceptar esa historia. No es que se cuente ni mal ni bien, simplemente que lo que se cuente sea real. Y yo, como el escritor tiene la cabeza muy calenturienta, pues no podía escribir ni más ni menos, simplemente los huecos que quedaban en sus vidas lo tenía que rellenar con cualquier cosita que ellos han aceptado. No hay nada ahí en el libro que ellos no hubiesen puesto un inconveniente. Si ponen un inconveniente, yo lo hubiese borrado, quitado, lo que ellos han visto. Sí, claro. Y han contado de sus vidas, hombre, lo más relevante, cosas de niños, cosas que le pasaron a los padres. ¿Y cuánto tiempo has tardado en hacer una compilación tan abundante de historias reales? Madre mía. La primera, como he dicho antes, que fue en el 2011, que ahí van también algunas que otras historias mías y de los vecinos, pues esos fueron 3 o 4 años. Y la segunda parte, es que fue más dura, esa fue muy dura, porque esos fueron otros 2 o 3 años. Pero fue muy dura porque, claro... Estamos hablando de 6 años ya. 6, 7 años, sí. Un tiempo muy bueno. ¿Y qué hacías? ¿Ibas entrevistando a las personas? ¿Tomabas nota o lo grababas? ¿Cómo lo hacías? Bueno, eso para reírse, pero bueno. Eso yo lo que hacía era llegarme a las asociaciones, hablaba con el presidente o a las peñas, hablaba con el presidente y hacíamos una reunión.
y ellos hablaban de sus cosas, yo me quedaba con el número de teléfono, nos citábamos, y eso es muy laborioso porque, por ejemplo, se ponen a contar sus vidas y dan saltos. Sí. Entonces yo tenía que llevar un croquis, cómo se llamaba el abuelo, el nombre, apellido, de cuando se casaron, y cosas así. Un trabajo laborioso. Sí, sí, eso es terrible. Y llevaba mi libretilla, sí, iba apuntando la libreta, cuando me faltaba, pero bueno, lo voy a contar como anécdota, cuando me faltaba papel en la libreta, porque habría gastado 60, yo que sé, 70, pues cogía servilletas de papel en los bares. Lo que hubiera a mano. Lo que hubiera a mano. Y tenía que molestar mucho a estas personas, lo tenía que llamar 8 o 10 veces. Mire usted que se me ha pasado la fecha de nacimiento, se me ha pasado el día de que se casó su madre. ¿Cuándo pasó aquello exactamente? Tenía que mirarlo por internet para comprobar que las fechas coincidían con lo que ella estaba diciendo o él estaba diciendo. Ajá. Porque, claro, yo no puedo poner una cosa que diga una persona aleatoriamente. No, por supuesto, y además una labor de memoria también grande. Claro, claro, yo tenía que contrastarlo para ver si esta fecha coincide, por ejemplo, la hermandad, coincide, esta iglesia existe, este puente existe. Sí, sí, esta señora pasó por ese puente. Pasó por ahí. Claro, que si no, no se puede escribir una historia de cualquier manera, porque no estoy siendo fiel, no ya al lector, no, sino a mí. Yo quería escribir un libro de historia entrañable, como he dicho antes, que tenga alma, que tenga sentimiento, que lo haga de soñar a las personas. Sí, sí, además, estas personas que te contaron sus historias o las historias de sus padres, que se sintieron también en cierta forma orgullosos de verse reflejados en el libro, fielmente. ¿Puedo contar una cosilla? Por supuesto. Bueno, hay muchas anécdotas. Este libro me ha llenado mucho, me ha colmado de mucha felicidad. Por ejemplo, este señor, pues cuando le escribí su historia, pues se la leí, el vicepresidente de la Peña Perchelet. Y se la leí en un apartado, tranquilito, y cuando le leí la historia, el hombre se levantó y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? ¡Ay, qué emocionante! Sí, sí, y le dije, y dos también. Mis hijos y mis nietos se van a sentir orgullosos de lo que usted ha escrito. Muchísimas gracias. Son otro señor que vino, tomamos café y con lágrimas en los ojos, sí, humedecido, me dijo, mire usted, muchísimas gracias, porque, mire usted, mi mujer analfabeta, pobrecita, es que ya tiene una cierta edad y en aquella época era muy difícil los estudios, sí, porque los niños tenían que trabajar para los padres, en fin, bueno. Y el hombre se levantó, me dio un abrazo y me dijo, mire usted, es que yo le digo, apaga la tele, mujer, y en la camita, pues yo le cuento, como si estuviera contándole un cuento, le cuento su aventura y sus cosas. Mire usted, muchísimas gracias. Oh, qué bonito y qué emocionante. Bueno, pues hemos hablado de que tardaste unos 6 años en recopilar todas estas historias, pero a la hora de ponerlas juntas en el libro, ¿puedes decirme cómo fue ese proceso creativo y cómo trataste el lenguaje para comunicar con el lector? El lenguaje es muy sencillo. Este libro, hay personas que cuando lo lean va a decir qué sencillez en el lenguaje, qué forma de hablar o de expresarse. No. Este libro me ha costado muchísimo trabajo porque me he tenido que retrotraer a unos 70, 80 años atrás. Porque la gente no hablaban ahora como hablamos nosotros, nuestro léxico es más completo. Y antes hablaban de otra manera, más sencilla. Y la formación cultural también. Claro, es que en aquella época nosotros, algunas veces cuando hablamos en el alfabeto, pues deberíamos de coger y amarrarnos un poquito la lengua, porque ya, como he comentado antes, las criaturitas, pues con 7, 8 añitos ya estaban sirviendo en las casas. Había muchos hijos en la familia. Había muchos hijos en la familia y tenían que ayudarle a los padres. Y lo metían con los señoritos. Sí, sí. Es que esa es la verdad. Sí, sí.
Es que eso, es que es así de cierto, nada más. Y entonces cuando se hablan de, es que analfabeto, no, cuidado. Que de esas personas tenemos que mamar todo. Porque esas personas no han dado estudios, se han esforzado en darnos estudios, en prepararnos en carrera, no sé cuánto, y tenemos que estar siempre agradecidos. Una cosa que voy a decir es que quizás esas personas fueran analfabetas en su formación académica, no sabían escribir, no sabían leer, pero tenían una vida que era toda una cultura. Por supuesto. Que es lo que tú has marcado en esta novela. Por supuesto. Entonces ese analfabetismo es entre comillas. No sabrían leer, no sabrían escribir, pero tenían mucho que enseñar. Ya usted, por ejemplo, mis padres, no me voy a ir más lejos. No voy a ir más lejos, mis padres, analfabetos, pero mi padre, por ejemplo, el hombre le compraban 1 kilo de fruta, ¿no? Y hacía yo no soy capaz, y hacía a lo mejor pues un cálculo de 20, 10, 12, 15 cuentas y no se equivocaba. ¿Eso cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Eso yo tampoco. Sí, mi padre. Y mi madre, pobrecita, pues crió en un puesto del mercado central de Atarazana, que tenía aproximadamente 2 metros por unos 70, pues verá usted, crió 4 hijos. Y se levantaba a las 4 de la mañana, mayorista, mi madre lavaba, ponía su casa en orden, como viene todo en el libro, y iba a las 7 de la mañana aproximadamente, que mi padre, por cierto, iba el mulillo, el mulo, se ponía una cinta al dorso y traía del mayorista los bultos, pero arreando él. Sí. Al mercado central de Atarazana, que hay cerca de 600, 800 metros, cargado de bulto la criaturita, y mi madre lo montaba con él. ¿Por qué tan temprano? Porque recibíamos unos clientes que era el BAE, que todo esto viene en el libro, el BAE, eran las fondas, y estos señores tenían que comprar rápido, tenían que comprar lo antes posible para prepararlo. Para prepararlo para el mediodía, las casas de comida, cosas así. ¿Hay entre las historias que componen este libro alguna historia favorita que te haya llegado más al corazón? Bueno, háblanos un poquito de ella. Favorita no, verá, todas son favoritas, pero hay una de ellas, que por cierto falleció la señora María Compán López, falleció hará unos meses, y como le he cogido tanto cariño a los personajes, pero a todos, no es porque si me pongo a nombrar nombres serían 40 nombres aproximadamente, bueno, cientos de nombres. Dentro del libro están. Sí, dentro del libro están, pero esta señora, las primeras 3 páginas, cuando me lo comentó y la forma de comentarlo, me transportó a unos tiempos increíblemente maravillosos, en el sentido de que había mucha miseria. Pero yo pienso que la vida, nosotros ahora la estamos llevando demasiado deprisa. Y la vida hay que llevarla un poquito más tranquila. Y las primeras 3 páginas de esta señora que me contó del copo, del perchel, de la gente, de verdad, simplemente es maravillosa, hasta que todo aquello que me cuenta lo tronchó, como el que con una caña, la guerra civil española, y aquello dio un vuelco. Y cuenta la señora, que es muy curioso, porque periodistas quisieron coger su historia para, no sé, para los libros, como la desbandada, pues no se la dio, y sin embargo se atrevió y me la dio a mí, no sé qué le dio a mí, pero bueno, porque yo también, la verdad, yo no soy tampoco un escritor, ni soy periodista, no es falsedad, es que soy así, ¿no? Pues me dio la señora esto, yo lo traté con mucha delicadeza, porque lo que dice de la hermandad es paso a paso, desde Nerja, Málaga, Nerja, Almería, Alicante y vuelta. Pero paso a paso, es increíble. Estamos hablando de la siguiente pregunta con tu respuesta, porque sé que esta historia de María Compán López te impresionó muchísimo. Sí, me impresionó porque... Y va a impresionar también a los lectores cuando lean el libro. Me impresionó a mí cuando lo leí, y
¿Qué supuso para ti encontrar la inquietud de escribir? O sea, sé que esta historia supuso para ti encontrar la inquietud de escribir más sobre ella, pero como has mencionado anteriormente, falleció, y después de haberte contado la terrible historia de la desbandada, como la cuentas tú aquí en el libro, ¿has pensado en escribir en otro libro basándote en esa información que te dio esta señora? La verdad que a mí me hubiese encantado haber escrito un libro y haber sacado de aquí, de este libro, haber sacado su historia y haber escrito un libro. Pero tuve la desgracia, como es que la verdad, la media de estos señores son de 70 o 80 años, son muy mayores, y la señora pues falleció. Gracias a Dios que falleció, digamos, bien, no fue una muerte horrorosa, ni fue en su camita, en fin. Tranquila. Y fui a su entierro, como he ido a varios de ellos, porque ya, como he comentado antes, yo le he cogido un cariño especial a estas personas, no sé, es como si fuera parte de mi familia. Sí. Claro, después de tratar tanto con ella. Y quedó en el aire el libro. El libro. ¿Y no piensas tú que con esa información sí, y alguna más de investigación que hagas sobre el tema podrías escribir otra historia? Sí, se puede escribir, pero yo lo que me pasa que cuando escribo una historia así, son biografías, intento de hacerlo, ¿cómo se diría? Lo más verídico posible. Esa es la cosa. ¿Por qué lo más verídico posible? Porque no quiero mentir. No quiero mentir, ni farsear, ni poner historias que no son reales. No. Yo lo que quiero hacer es una historia que se asimile lo máximo posible a la realidad en el contexto que estamos hablando. Y estoy, bueno, me he quedado en stand-by, sinceramente me he quedado en stand-by. Si hubiese la señora, la hubiese visto nada más que entrevistada 4 o 5 veces más, yo pienso que hubiese hecho un buen libro. Yo pienso que sí, de verdad. Y curiosamente, ¿solo esta señora había vivido este momento de la desbandada? No. ¿Hay más? Varios de ellos, claro, sí, más o menos tienen la misma edad. ¿Y no te puedes apoyar en el testimonio de ellos? Sí, claro. Lo que pasa es que mezclaría ya historias. Me explico. Sí. Si habla uno de un personaje en concreto, sí se podía recrear a otros personajes viviendo el mismo hecho. Viviendo el mismo hecho, sí se podía hacer. Sí, se podía hacer, claro. Ajá. Bueno, pues ahí queda. Lo que pasa es que, como estoy escribiendo unos cuentos, he escrito ahora un libro que posiblemente, si me preguntas después, pues yo te lo diré, el de Noche de Vigilia, que ese posiblemente sabrá. Bueno, quién sabe si dentro de 1 año o 2 años estamos aquí presentando este libro que ahora mismo es una idea. Me encantaría. Es una idea. Pues para mí, personalmente, cuando lo leí, no había escuchado nunca de eso. La figura del alcalde, el alcalde de barrio, fue una cosa muy novedosa cuando era una cosa muy antigua. Sí, eso ¿Nos puedes hablar del último alcalde de la Trinidad? Pepe Bravo, fue una bellísima persona, como la mujer encarna, y mis buenos amigos Juan Luis, Antonio, sí. Yo de pequeño entraba a su casa, bueno, cosas de niño, entrábamos al patio, tenían gallinas, y este señor, pues la verdad, ahora estamos a ver si le podemos poner una calle, es que se lo merece, porque este señor pues quitó los entierros de por Dios. Los entierros de por Dios es que moría un señor o señora en su alcoba, y como las criaturitas no tenían para pagar el ocaso, en los muertos, como se llamaban antiguamente, pues lo dejaban abandonado. Eso no, eso es así, es que es así, lo dejaban abandonado. Entonces las vecinas se vestían de luto y iban a ver a este señor, por Dios, Pepe, por Dios. Y Pepe, el hombre, dejaba el delantal, dejaba a la tienda al cargo de su señora y salía corriendo a ver a don José García, don José García, no recuerdo el segundo apellido, Rosado. Y o bien iba al alcalde García Grana para que esto lo solucionara y enterraban a este señor. Bueno, en las fiestas encalaban este hombre, una asociación entre otros señores y señoras,
encalaban todo el barrio y durante una semana era el corpus pequeño, el corpus chiquito, y encalaban todo el barrio, macetas, bueno, eso es precioso, eso es para leerlo, la verdad, es una cosa preciosa. Y este señor pues se merece eso y mucho más. Es más, llegaban a su casa a la medianoche, a las 12, a la 1, eso lo sé yo, porque es que me lo han contado, a las 1 de la mañana, Pepe, mira hombre, que no tengo que darle de comer a mis hijos. Y Pepe, sabiendo que no le iban a devolver ese dinero, claro, eso era fiado, pues el hombre le daba este alimento, aquel alimento. Sí. Y fue el último, después de él ya esa figura desapareció. Ya desapareció. Es más, todavía este señor pues tiene ese cargo apóstolo. Claro. Sí, claro, ya fallecido. Porque eso fue en un pleno, García Arana en un pleno, dijeron todos los concejales que sí, que era alcalde. Es más, las primeras luces que se pusieron en Málaga, modernas, que era un cachondeo lo que había en las calles, las luces muy tenues, las primeras, pues este señor la concibió para el barrio de la Trinidad. De la Trinidad, curioso detalle. Es muy querido este señor. ¿Y quién fue el Pillayo? Ah, el Pillayo. No, el Pillayo. El famoso Pillayo. El Pillayo fue un señor gitano, un tocador de guitarra extraordinario y bueno, tenía un cerebro que eso era, los palos que él tocaba lo hacía maravilloso. Y este señor nació en el barrio de la Trinidad, en calle Rebolado, número 11, en un corralón, en 1886, el 1 de mayo, si no recuerdo mal, y fue bautizado el 6 de mayo en la iglesia de San Pablo. Allí con el cautivo. Bueno, del Pillayo es que el problema, los escritores o el escritor que... Porque esto está puesto en internet y está equivocado. Pero claro, yo no critico al escritor o escritora, no se trata de eso, se trata de que le dieron una información que no era verídica. Claro, y entonces este hombre puso que nació en el Percel, como la Repompa, muchísimos cantadores y bailadores de aquella época, pues el hombre lo puso ahí y eso está equivocado. Eso lo hacía. Ahí hay un documento que el Pillayo era trinitario. Sí, nacido allí, a partir de nacimiento está en el libro. Que por cierto me la donó Miguel Ángel del Pozo. Buena persona, extraordinaria. Pues cuéntanos qué valores se esconden entre las páginas del libro Historias de Málaga. ¿Valores? Madre mía. Lo que se ha perdido hoy en día, verás. No es que aquellos tiempos fueran mejores, no se trata de eso, porque había más miseria, ahora vivimos muchísimo mejor. Pero por ejemplo, los valores, pues la solidaridad, el cariño, que también había sus peleillas y sus cosas. Hombre, por supuesto, toda la vida condición humana. La condición humana, pero por ejemplo, se ponía una persona enferma y iba y lo asistían. Como todas las puertas daban al patio del corralón, pues no había nada de nadie. No había, como se diría, tanto intimidad. Pero sin embargo, a cambio pues tenían la solidaridad. O por ejemplo, si venía cuento, el señor o señora se ponía a tocar la guitarra y salían y se ponían a bailar. Imagino yo que esto que tú cuentas de los corralones y de las familias que vivían en ellos, era como una gran familia de familias. Sí. En una de las historias, Miguel me comentó una cosa que me impactó, porque comenta en la historia que los chiquillos no sabían quién era el hermano de sangre exactamente. Estamos hablando de estaban hermanados todos. Porque los chiquillos, como había, yo qué sé, 20 o 30 niños, las familias numerosas, lo que había en aquella época, pues unos dormían en la casa del uno, el otro comía en la casa del otro. Estaban todos intercambiados. Claro, vamos a imaginarnos un niño de pecho, los niños de pecho, 7 o 8 niños de pecho, y se crían todos juntos. Pues no se sabe quién era el hermano, sí sabías quién eran los hermanos, pero le tenían el mismo cariño a uno que a otro. Sí, yo he escuchado en ocasiones que cuando había dos mujeres que tenían bebés,
se intercambiaban el bebé para amamantarlo, Sí. de una para la otra. En la historia, que esto se me ha pasado, que es muy bonito, es que esto se cuenta y no se cree. Es que no se cree, es que parece surreal. Es que esa vida ya no existe, ni se puede imaginar. Es que es surrealista. Por ejemplo, el que he contado antes, este señor que me lo agradeció, que es el vicepresidente de la Peña, me comentó, pues yo le pregunté, ¿usted desde cuándo conoció a su señora? Y me dice, mire usted, yo de siempre. ¿Cómo de siempre? Cuénteme usted, porque yo eso no lo entiendo bien. De siempre. Verá usted, nuestras madres pues se ponían en la entrada de los corralones a tomar fresquito en verano y nos daban a amamantar. Pues mi señora, claro, por frente, que la callecita tendría 3 metros de anchura, pues se ponía ella, la madre de ella, a darle porque tenemos la misma edad. Claro, se cambiaban las madres. Y se cambiaban las madres. Pues madres. De siempre su alegría era mi alegría y sus lloros eran mis lloros. Total, que eran hermanos de leche, como se suele decir. Hermanos de leche. Hermanos de leche. Es increíble. Toda la vida juntos. Toda la vida juntos. ¿Eso cómo es posible, ese amor? No lo entiendo. Pues es una cosa verdadera, una cosa real. Sí, es que son cosas... son tan reales que parecen surrealistas. Bueno, pues estamos hablando de muchos momentos ya en que estás contando de tu obra, pero y que son verdaderamente mágicos para ti, ¿no? Para mí sí, claro. ¿Y uno que quieras resaltar, además del de María Compán? Pues, por ejemplo, de Pepito Vargas, el último, el hermano que fue el que me contó la historia, que por cierto, pues fue un cantado, un bailado que se taconeaba, que bueno, este hombre en su época era como la Repompa, o como hoy en día sería Antonio Banderas. Ajá. Y también hablas de Chiquito de la Calzada. Ah, Chiquito de la Calzada, que lo conocí, el hombre. ¿Llegaste a conocerlo en persona? Sí, hablé con él, y hablaba con él. Él venía a comprarme la frutería, y en uno de los pasajes del Chiquito de la Calzada, hablando con él, pues hago una reflexión diciendo, hay que ver lo que es la vida, toda la vida, para arriba, para abajo, y digamos que no, y la fama le llegó a la vejez. Sí, cierto. La fama le llegó a la vejez. A la vejez. Y es más, él le comenta a Rafaelito, mira, Rafaelito, yo lo cambiaría, es que es cierto, yo lo cambiaría todo. Tú ves que ahora lo tengo todo, tengo piso, tengo dinero, como todos los días lo que quiero. Pues yo lo cambiaría todo por mi Pepa. Su esposa. Su esposa, que falleció. Ajá. Por eso le digo yo que la vida es... Bueno, pues aquí tenemos, como estamos viendo, un libro sobre Málaga, historias reales, auténticas, vividas por personas que han nacido en esta ciudad y que Antonio ha contado con una pasión que transmite en sus palabras y que es evidente. Pero también ha escrito otro libro que tenemos aquí, en esta parte de la mesita, que es la historia de su abuelo. A ver, ¿qué nos puedes contar de este libro de historia de Andrés González Robles, de Buena Conducta Desaparecido? De este libro, cada letra que lleva, consonante o sílaba, ha sido una gota del ánimo mío. Verá, me voy a explicar. Este libro, cuando pequeño, en mi casa, como no se hablaba de la guerra ni nada, yo, como he comentado antes, quería que mis hijos, mi nieto, mi gente conociera, o al menos me acercara a la realidad de los sucesos. En mi casa, cuando yo era pequeñito, cuando se hablaba de política y eso, como estaban las criaturitas tan asustados, que no lo entiendo, porque no eran republicanos ni nada, analfabetismo. Bueno, mi abuelo, por cierto, era un hombre que era, se puede decir hoy en día casi terrateniente, porque tenía muchas fanegas en Masa de la Vialla. Por cierto, mirando al monte, a la izquierda de la iglesia, que no recuerdo ahora el nombre, pues todas estas tierras eran suyas.
Es más, en aquella época, tenía un pozo hecho por él y su primogénito, mi tío abuelo Andrés. Claro, yo, después de investigar mucho y pedir los documentos a Sevilla, de memoria histórica y todo aquello, y hablando con muchísima gente, como cuando hace el que está levantando los muertos en el Batatal, pues entre uno y otro pues, esclarecimos dentro de lo que había. Y todo lo que cuenta el libro es real, ahí no hay medias tintas, ahí no hay tontería, como mi otro libro. Es real, duro y puro. El que lee el libro no se lo olvida. Ambos son biográficos. Sí, son biográficos. Es más, el libro es muy pequeñito, tiene 106 páginas, porque podría haber hecho una novela de 200, 300, 400 páginas. Pero tenía que recrearla y meterle muchas cosas que para mí no eran reales. ¿El estilo que has usado en él es el mismo que has usado? No, totalmente diferente. Diferente. Es más, el primero fueron 2 o 3 años también, mucha documentación, sobre todo el tedio de todo esto es el esperar siempre los documentos, sí. Esos son sus tiempos, eso lleva sus tiempos. Y la forma de hablar, porque estamos hablando de un juicio, de una sentencia. Sí. Pues la forma de expresarme no puede ser como esta. Por eso he dicho que este libro me ha costado muchísimo trabajo, porque la expresión es que hay muchísima jerga. Hay el calor, la forma de hablar de aquella época no es la misma. Entonces me he tenido que retrotraer, como he dicho antes, esta ya es otra forma escrita diferente. ¿Y qué diferencia hay de escribir de personas que no son tu familia, aunque cercanas, no son tu familia, y de escribir sobre tu abuelo? Que es algo que te toca directamente. Me harté llorar. Así, yo soy sincero, yo soy muy directo, yo no me ando con tonterías. Me harté llorar porque vi que aquello fue una injusticia o una gota en un mar. Una injusticia que se cometió. Me hace gracia, y no me quiero meter en política, es que aquello fue un levantamiento, aquello fue, no sé de dónde se levantó, de un jardín aquella mañana y de un golpe de Estado. Pero yo cuando se hablan de estas cosas, yo la verdad intento rehuir de ellas porque es que estoy harto. Estoy harto ya de política, de sinvergüenza. Pero sí solamente digo una cosa. Si este señor no da un golpe de Estado, porque fue el segundo, fue el tercero. El primero fue que lo dio, no recuerdo a este señor, bueno, ahora cuando lo recuerde lo diré, y Franco dio 2 golpes de Estado. Y yo me pregunto, en aquella época, la democracia, perdón, la república no contemplaba la pena de muerte, ni yo creo en ella, mucho cuidado. Pero si llega a haber contemplado la pena de muerte como ellos la contemplaron, pues si a Franco, voy a decir una barbaridad, lo hubiesen fusilado, o hubiesen a Franco, a Prim, estos sucesos... Lo que supuso el levantamiento, ¿te refieres? Claro, el golpe de Estado. Si no hubiese habido golpe de Estado, pues verá usted... La historia hubiera cambiado. Pues estos libros yo no lo hubiese... Exactamente, la historia no y yo con hubiera esto no cambiado quiero que nadie totalmente. se moleste conmigo, porque es que estamos tan imbuidos o metidos como en una lata en la política que no vemos más allá de nuestras narices, tanto el que es de izquierda, el que es de derecha, el que es verde, el que amarillo, o yo soy del Betis aunque pierda. Es decir, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Por eso no quiero hablar de estas cosas. No, y además la política no tiene nada que ver con la escritura. Es que no tiene nada que ver con los poetas, con los escritores, con los creadores. Con la sensibilidad de un escritor no tiene nada que ver. No tiene nada, absolutamente. Yo lo que pasa, hombre, que escribí estos libros, como he comentado antes. Bueno, es memoria histórica. Es memoria histórica y eran para mis hijos y mi familia. Pues bueno, ahora cuéntanos qué supone para ti ser escritor. Madre mía, la pregunta. Es una cosa muy personal. Sí, para mí ha sido una realización en mi vida. Yo siempre tenía un vacío. Los poetas dicen en el alma, y yo digo en mi ser.
dentro, en mi entraña, siempre he tenido ese vacío que quería escribir. Y como mis estudios eran limitados, pues nunca pude llegar a conseguirlo, pero a base de golpes, como yo digo, a base de golpes, muchas frustraciones, pues he ido escribiendo poquito a poco y mejorándome. Y lo que yo cuento, como lo cuento sencillo y a la vez muy cercano, pues es el lector el que tiene que discernir si le gusta o no le gusta. No le gusta. Claro. ¿Y qué esperas de tus libros como escritor? Pues que llegue yo espero que llegue al lector y que haga una reflexión, porque mis libros no están escritos, digamos, sin pensar. Mis libros todo es una reflexión de la vida. Es la vida misma, mi libro es la vida misma. Sí, tú en tus libros quieres dejar un testimonio veraz de una parte de la historia sucedida. Sí, aunque sea prácticamente reciente, pero es que si no lo escribo yo, por ejemplo, no se escribe. Sí, no lo escribe nadie. Pero es que vamos a quedar en la desmemoria. Y en el olvido. Va a quedar esto en el olvido y yo la verdad que no quiero. Sí. ¿Escribes todos los días? Prácticamente sí. Unas veces, pues la verdad, bueno, siempre estoy con la libretilla escribiendo, tomando notas, escribo todos los días, pero un poquito. Y otras veces, pues mi mamá me tiene que llamar, Antonio, que está la cena, que está la comida, que sí, ahora voy. ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a escribir? Pues, como lo he dicho antes, unas veces por lo mejor 1 hora, 2 horas, y otras veces pues se me va la cabeza, como yo digo, se me va la olla, como somos malagueños, pues. Se me va la olla. Sí, que yo hablo así, es que sí me va. Pero además que me gusta ser malagueño, soy así. Puedes decir las musas, ¿eh? Se pueden decir las musas. Sí. Yo digo las musas y los musos. ¿Y los musos? Porque no va a haber musos. ¿Por qué no? Claro, según cómo se mire, ¿no? Claro que sí. Pues sí, le dedico un tiempo a la escritura. ¿Y qué consejos le darías tú a todos los jóvenes que tienen esa inquietud y que quieren escribir? Perseverancia y escribir. Aunque él, cuando lo repase, como me ha pasado a mí, esto es una porquería, esto no vale nada, pero no lo tires, guárdalo, dentro de 6 meses lo recupera, sigue escribiendo, escribe, que nadie te diga a ti, que nadie nos diga, a mí o a quien sea, que eso no vale nada. Porque a lo mejor o bien no está a la altura de lo que tú has escrito, o bien no tiene 2 dedos de luces. Y cualquier persona que lo lea dice, madre mía, pues si esto es una obra de arte. Una obra de arte. Eso son tonterías. Pues. ¿Planeas hacer una secuela de Historias de Málaga? De momento no estoy en ello. No lo sé sinceramente, porque ahora lo que me ha dado para escribir cuentos. Y bueno, de hecho, lo que estoy haciendo es que he retomado el libro otra vez. Y como se me han pasado 4 cosillas, pues las estoy metiendo. Y algún que otro capítulo, cuando salga la 4ª o 5ª edición, pues lo sacaré. Ajá. ¿Y cuál ha sido tu emoción al ver el libro impreso y que está teniendo esta repercusión en Málaga, en ventas? Le voy a comentar una cosita. Que esto unas cosas de 2 o 3 personas, pero bueno, sí es que tampoco. Cuando me dijeron de mi libro en general, Don Jesús, lo leyeron, le pareció bien, y me dijeron que me lo querían publicar. No sé lo que me pasó, ya después no lo he sentido ya, No sé lo que me pasó, que parecía como una especie de una droga, una cosa rara, que parecía que me iba a salir de mi cuerpo. Me trastornó de tal manera que cuando salí, estaba como en una nube. Es increíble. Yo no he sentido eso en mi vida. Bueno, cuando me enamoré de mi mujer, cuando me casé, o mi niña, cuando nacieron mis niños. Bueno, sí, fue un choque fuerte. Sí, fue una cosa que me dejó trastornado. Y fui a ver a mi hija, que vive cerquita, y con lágrimas en los ojos le dije, mira hija, me han aceptado el libro, me lo van a publicar. Pero no cabía en mí, iba a cogerlo tú, me fui andando a mi casa porque no
Verás, Flotando en una nube. sí, es que no sé dónde estaba Flotando en una sí, nube, ¿no? flotando en una nube, sí. Luego fue un choque fuerte. Sí, para mí sí, porque... Y eso, comparado con el nacimiento de un hijo, pues... Sí, claro. Que, bueno, que un libro es un hijo. Sí, bueno, sí. Sí, yo creo que para todos los escritores. Son nuestros Yo niños. no, la verdad, no. Si a mí me llegan a haber dicho hace 5 o 6 años que me iban a publicar, que yo estuviera, por ejemplo, en el colectivo malagueño de escritores, que para mí es un gran honor estar entre ellos, porque siempre, como yo he leído, por ejemplo, algo de no sé, de nuestros contemporáneos, pues se reunían en Madrid, en los cafés, y tenían sus salas, las tertulias, pues a mí, ¿qué me hubiese gustado? Haberle llevado el cafelito a ellos, pero solamente por escuchar. Porque a mí lo que me gusta es eso, el arte, la escritura, que cada persona exponga sus sueños y sus inquietudes. Por eso yo estoy tan orgulloso de pertenecer al colectivo malagueño de escritores, porque me siento arropado por ellos. Es más, con lo que hablo, que hablo por los 4 costados, pues normalmente me callo. Porque lo que tengo yo que decir me he escuchado 1000 veces, lo demás no. Y bueno, viendo tus libros ahí publicados y hechos una realidad, ¿cuál es tu opinión del mundo editorial? Es difícil esto porque no sé qué contestar exactamente, porque la verdad a mí me han tratado muy bien, pero también es verdad que, por ejemplo, del X dinero, que gracias a Dios a mí yo tengo mi sueldo, y como no tengo vicio, como yo digo, pues todo me sobra. Pero es verdad que de esto no se come, pero también es cierto que hay personas que ese dinerillo sí le hace falta y le dan normalmente un 10%. Yo veo que es poco, porque por ejemplo de 20 euros pues te dan 2 euros, te tienes que pagar la hacienda 30 céntimos o 20 céntimos, que no lo digo por mí, de verdad. Yo gracias a Dios yo estoy ya jubilado, pero hay personas, hombre, que le hace falta dinerito. Y estos 18 euros, ¿dónde van? Que ya me reitero, que no lo digo por mí, pero hay personas que hacen falta ese dinerito. Hombre, yo pienso... Y también voy a decir una cosilla que se me puede olvidar, perdona Laura. Es verdad que hay librerías, es verdad que hay editores, y es verdad que hay muchas cosas y hay lectores, pero sin el creador... Exactamente, no habría nada. No habría nada. Eso iba a decir yo. Y yo no sé por qué. El autor es el que menos lleva, pero es el que más pone. Ya no se trata de dinero, ¿verdad? Es que yo lo veo desde el punto de vista. Bueno, hay quien mira el dinero. Muy bien, porque si me dieran muchísimos millones, pues yo lo primero que haría es salir corriendo y comprarle pizza a mis hijas, y yo ya, ¿qué busco más en la vida? Si yo lo que quiero es salud. Un buen coche, ¿para qué? Si ya tengo un cochecito, me llega y me trae. Pero ¿dónde va? No sé cómo se me ha ido un poquito el hilo. Hablábamos de las editoriales y de la opinión sobre ellas. Eso. ¿Por qué no se mira al escritor o escritora? Da igual, independientemente del género. O los creadores, los que hacen una película. ¿Cómo a la cultura está de esa manera? Es que no lo entiendo. Muy injusta, muy injusta. Es que no la entiendo, no entiendo. Es que este país no lo entiendo. A un y autor, yo, que llevo 3 días, yo no llevo, y me estoy dando cuenta de lo que hay. No, es que si a un autor tuvieran que pagarle por horas, no habría dinero para pagarle. ¿Qué va? ¿Quién me paga a mí? Claro. 7 años, 8 años. De investigación, de trabajo. Bueno, y en verano, en pleno terral, que yo iba con una chanclita, que uno conocerá en verano, con los pantaloncitos cortos, la camisa por fuera, y a 40 o 42 grados. Eso no está pagado con nada. Sentarme en una cafetería, dígame usted, y ahora tengo que ir aquí, y no me falta aquel detalle, tengo que ir allí, son las 4 de la tarde, no he comido. Pero claro que sí. ¿Quién me lo paga? Eso no lo paga nadie. Es un mundo injusto. Yo veo que no está equilibrado. La relación editor-escritor no está equilibrada. Y me reitero, es que a veces nos damos cuenta que sin escritor
escritoras, poetas, poetisas y creadoras o creadores, nada de lo que hay aquí existe. Sí, sí, es así. Nada, no existiría nada. Es que no nos queremos meter eso en la cabeza. Y el mundo lo han hecho al contrario. Todo es dinero, todo es... Y no. Esto, hay más. Para mí es más la ilusión y la inquietud de las personas que el dinero y que eso. Y cualquiera que me escuche dirá, esto es mentira. No, para mí sí. Lo digo aquí, lo digo donde haya que decirlo. Bueno, pues ya brevemente y para terminar, el libro ha sido publicado por la editorial Anáfora. Sí. Y bueno, darnos tu impresión de Miguel Ángel Magnani, que es el editor, y de la editorial, cómo ha sido la verdad que todo ese proceso. Miguel Ángel Magnani pues me ayudó muchísimo. Ha sido un proceso muy largo porque es un libro muy complicado. Lo tiramos el tiempo de la pandemia, que a mí esta nefasta pandemia, bueno, a mí me vino un poco bien porque yo ya me recluí y ya es cuando terminamos el libro y lo terminamos de escribir o de corregir. Y lo tiramos corrigiéndolo por 4 o 5 meses. Que un libro normalmente se corrige en un mes, 2 meses. No, este libro es que es muy complicado de escribir. Muy complicado porque al llevar nuestra jerga malagueña, no es que sean palabras sueltas, es que yo recreo un cuento para cada palabra. Ajá. Y eso, por ejemplo, es ioputa, por ejemplo, una palabra más sonante, pero nosotros lo decimos con gracia, eso no lo entiende, pues entonces yo recreo un cuento sobre esa palabra, para que el lector la comprenda bien. No esa palabra, el abocador, que es el camarero, el que voy a dar las revueltas. Entonces, sí, el léxico malagueño propiamente dicho. Es que es muy trabajoso, yo pienso que es peor, más duro que el castellano. Sí, más entendible que el castellano, sí. Que nuestra forma de hablar. Pues... Y ya le digo, estoy muy contento con como he dicho antes, que sí tiene relación o tiene relación, que estoy muy contento con la editorial, a mi don Jesús Otaola, el Proteo, pues se ha portado muy bien conmigo, Miguel Magnani estupendamente, yo no tengo quejas, nos hemos entendido perfectamente, y qué voy a decir más del colectivo malagueño de escritores, que estoy muy contento con ellos. Pues nada, viva el colectivo malagueño de escritores, al que pertenecemos los dos. Sí. Pues nada, esto ha sido todo, ha sido un placer hablar contigo, Antonio, y saber de los entresijos de esta historia de historias, tan profunda, tan real, tan malagueña, y bueno, que recomendamos desde aquí, desde la biblioteca, a todo el mundo que lo lean, porque se van a sorprender por el idioma, por todo lo que habla de Málaga, por toda esa vida que se ha perdido de los corralones, de estos barrios tan castizos como son la Trinidad y el Perchel, y que bueno, que gracias a Antonio pues se han recuperado en esta obra. Así que buenas tardes a todos y un saludo y hasta otra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Antonio y Laura, y gracias a Antonio por este alegato reivindicativo de la grandeza de la cultura. Y como tú has comentado, sin creadores pues no tendríamos luz en nuestros horizontes y en nuestro espíritu. Muchísimas gracias. Usted es muy amable, muchas gracias.